Pues ahí están poniendo el arbolito de Navidad. Doctor, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, bien, gracias. Muy bonito arbolito, la verdad me apantallaron. Gracias, a la orden, cuando quiera se lo puede llevar. La verdad es que queremos agradecerle también a las chicas aquí atrás de producción, las que están detrás de cámaras, que las vieron hace un momento, porque siempre nos hacen la balona tremendamente. Ellas sí saben decorar y ellas sí lo saben hacer. Y nosotros nada más ponemos las esferas de hasta arriba, la verdad. Muchísimas gracias, chicas, por el apoyo, la verdad. Sí, a Ricardo Corona que cortó el árbol. Infinidad de no, sí, bueno, y tú casi lo tumbas. Y yo lo tumbo. Casi lo vuelve a tumbar. No, qué cosa, Bueno. Si no esperemos que sus maridos, mujeres, sean un poco más hábiles que los hombres que tenemos aquí. Doctor, el día de hoy seguimos con Cutting Edge, esta conferencia a la que fuiste a Nueva York. Exacto, este congreso que se supone que es lo más revolucionario del año y se hace cada año en Nueva York, ¿no? Entonces hoy queríamos hablar de lo que a mí me pareció que era más importante de toda la conferencia. Para mí lo que más valió fueron los cambios o permanecer iguales, en cuanto a rejuvenecimiento facial. Okay. O sea, para mí la conclusión importante es, todo el panel estuvo de acuerdo en que si tú le injertas grasa a una paciente, tiene que mantener el peso, en la cara estoy hablando, ¿no? Si esa paciente sube de peso, la cara se le va a deformar. A mí siempre me ha aterrado, yo por eso no uso injerto de grasa en la cara, porque de nada me sirve injertar grasa a una paciente de 50 años que pesa 55 kilos, porque si dentro de 20 años subió 5 kilos, con eso es suficiente para que se deforme. Y vemos en Estados Unidos hay un montón. Pero deformidad, o sea, tal cual como que la cara chueca o no, que se va a ver rara. Lo que pasa es que te empiezan a crecer todos los lugares donde pusieron grasa. Por ejemplo, si te la pusieron aquí, te empieza a crecer aquí. Claro, la grasa la absorbe más esta zona que tiene más grasa, sí, claro, que fue la que le injertaste. Entonces te empieza a crecer aquí. Si tienes luchas en los pómulos, te empiezan a crecer los pómulos y llega el momento en que se deforman. Nosotros conocemos bien ese fenómeno porque con los rellenos los rellenos malos, o sea, los rellenos que son de silicón y cosas así, pasa. Entonces empiezan esas deformaciones, como varios ejemplos nacionales que conocemos bien, ¿no? Y eso es muy desagradable. Entonces, yo tengo que hacerme el compromiso de que esta persona que estoy operando a los 50 años, a los 65 no va a subir 5 kilos. Eso prácticamente a mí me parece imposible. Ese no es un compromiso que se tenga que hacer el doctor. No, ya sé, o sea, pero el compromiso, paciente, ¿no? Pero el compromiso moral de operar a una paciente y pensar que estadísticamente el 80% de mis pacientes, para yo tener un resultado decente, porque la paciente no lo sabe, la paciente va confiada en lo que yo le estoy diciendo. Entonces el compromiso es, tú no vas a subir de peso en 5 kilos en 20 años. Yo te lo tengo que garantizar, no puedo. Entonces, si yo no puedo garantizar que mi paciente va a mantener el peso, no puedo ofrecerle un procedimiento que la va a deformar muy probablemente, estadísticamente, el 80% de las mujeres va a subir 5 kilos en 20 años. ¿Y por qué dice deformar? Porque se empiezan a ver... disparejo? No, crece parejo, te van a crecer los pómulos porque en el pómulo tenías grasa, pero el mentón no te va a crecer. Exacto, entonces te empieza a crecer. Como que te vas a hacer como así. Exacto, tal vez no me explico. Sí, te empiezan a crecer los pómulos. Yo he visto gente aquí que parece que tuviera un cuerno de donde los lugares donde injertaste grasa, si la injertaste del borde de la mandíbula también. Entonces no creces armónico, creces a como la grasa le da la gana. Doctor, yo tengo una pregunta. Esto es en grasa. Pero con el ácido y el hialurónico, o sea, no es igual. Nada que ver, porque el ácido y el hialurónico simplemente se reabsorbe. La grasa, lo que pasa es que la grasa que... Pero la grasa también se reabsorbe, ¿no? No, espérame. Vamos a pensar la grasa que se mantuvo. En realidad, Fercho, tienes razón, técnicamente no es grasa lo que estamos injertando, son células de grasa. Y esas células de grasa tienen la potencialidad para adquirir más grasa. O sea, es como que ya no nada más te va a engordar la panza o las piernas o el brazo, también te va a engordar el pómulo o el mentón o acá o la nariz. Lo que a mí me preocupa es que yo 2 o 3 kilos en el abdomen no se nota. Claro. Pero 2 o 3 kilos en la cara son un mundo. Y entonces esa predisposición para captar la grasa la estás aumentando en lugares que tienen un equilibrio muy fino. El equilibrio de un pómulo pues es muy fino, o sea, tantito que aumente ya se deformó. Entonces, para mí el panel no estuvo de acuerdo en que no había que injertar grasa en la cara. Yo hice la pregunta específica, ¿no? Y no estuvieron, que ellos sí la siguen injertando, pero que el paciente tiene que no subir de peso.
A mí eso se me hace impráctico, a mí se me hace que no debe de ser. Pues es bien difícil, ¿no? Es bien difícil en 20 años garantizar que tus pacientes no van a subir de peso, a lo mejor la mitad van a subir, ya se deformó la mitad. Se me hace muy dramático. Entonces esa fue la primera conclusión para mi gusto. Pero ¿no? y entonces, o sea, bueno, llegan a esta conclusión y entonces ¿cuál es la solución o qué procede o qué pasa? Yo para mi gusto la solución es que si no puedo garantizar que la persona no va a subir de peso, mejor no uso el procedimiento. Mejor hay otras alternativas. Exacto, el ácido hialurónico, que es No tiene nada que ver con el peso, o sea, te puedes no tiene nada que ver con o el lo que peso. sea. Exactamente. No va a pasar nada. Sí, es más incómodo, es más. Pero, y yo los resultados que vi, la verdad se me hicieron muy tristes. O sea, es muy difícil injertar grasa en la cara de una paciente que está acostada. Claro. Y ser exacto, y ser perfecto. Porque son milímetros, claro. Milímetros que definen el contorno. Sí, entonces, en una paciente acostada que está bajo anestesia general y que ves el resultado después, y que además la grasa que le injertaste no tienes la seguridad de cuánto se va a absorber y cuánto no. Entonces, ahí hay otro factor. O sea, que claro, perdón, pero es un volado al azar. O sea, sí. O como te sale águila, te puede salir. Ese es el problema. Hay muchos factores. No hay como a nadie que te pueda garantizar, porque esa suerte. A lo mejor puede ser una persona delgada que dices, no, pero, o sea, me he mantenido como fluctuando en 2-3 kilos durante toda mi vida, mucho tiempo. Pero si es una persona que a lo mejor bajó mucho de peso, si hizo una liposucción o algo, entonces también se quiere hacer como que algo en la cara, ¿de qué forma la convences? Diciéndole, porque en el momento te va a decir, no, doctor, yo ya no voy a subir porque no sé, bla, bla, bla. Pero es tu responsabilidad, porque eres el que tiene más experiencia de los dos, saber que esas cosas no se dan, que es muy raro una paciente que tiene el mismo peso desde los 30 o 40 años hasta los 70, es raro. Te estoy hablando de diferencias de 4 o 5 kilos que nadie ni siquiera cree que sea sobrepeso. O sea, es que ese es el problema. Me pregunto, ¿no? O sea, sí, claro. Por ejemplo, a lo mejor en la menopausia. Claro. No sé, como que pueden haber un hijo y después no quedó igual. Es que ese es el problema. Factores. Viene el problema de la edad, que se va el músculo y es más fácil subir de peso. Entonces todo el mundo me dice, la gente que se mantiene delgada a los 60 años me dice, no como nada. Es que no puedes comer nada. Si comes lo que comías a los 40, te pones hecho un barril. ¡No! Es excesiva. Pero haciendo ejercicio y eso se puede mantener. Se puede equilibrar. Sin embargo, esta generación anterior que no tenía tanta costumbre al ejercicio, le cuesta más trabajo mantener peso. Y va a seguir pasando, porque siempre va a haber gente que sube de peso. Entonces, yo personalmente creo que es muy arriesgado, esa fue mi conclusión. El panel estuvo de acuerdo que lo siguen haciendo y que les gusta hacer, pero yo veo muchas pacientes deformadas en las calles en Estados Unidos con pómulos demasiado exagerados. Que otro de los temas que me comentabas que se trataron precisamente fue la exageración de la cirugía. Estamos cada vez más acostumbrados. En párpados. La exageración de la cirugía en párpados, de hecho, el doctor Baker llamó la atención y yo he estado completamente de acuerdo, llamó atención sobre el hecho de que muchos de los ponentes presentaban cirugías demasiado extensas en párpados, que con mucha facilidad se prestan a deformidad. Aún en manos muy capacitadas. ¿Sí? Hay un porcentaje, el margen de error es más amplio que una cirugía conservadora. Entonces, estas cirugías tan amplias, yo tampoco he estado nunca de acuerdo en hacerlas, creo que ya hay como un llamado de atención para limitarlas en párpados, o sea, hacer párpados que tratar de abrirlos demasiado, tratar de hacer unas cosas demasiado llamativas. Exacto, exageradas. Y perdón, pero ¿qué tan grande puede ser el riesgo? O sea, por ejemplo, sale mal la cirugía y te vas a ver feo, ok. Perdón, pero es la verdad, o sea, pero mi pregunta es, ¿puede perder la vista? No, perder la vista no. O sea, pero es que perder la vista ya es una mega tragedia, Fercho, con el hecho de que nos quede chueca ya es malo. Si vas porque te sientes fea o mal o lo que sea y terminas peor, pues está tremendo. Sí, claro, sí, o sea, pero ya se pierde la vista, pues ya. Le mandas al doctor. Sí, y además, o sea, con el hecho de que no nos quede bonita, ya es desgracia, ¿no? O sea, entonces, a lo mejor no pierdes la vista, pero si no quedas simétrica, si no quedas bien, pues ya es un... O sea, realmente las tendencias son hacer la cirugía, fue lo que se llamó la atención ahora. De que parece que vamos en sentido contrario y ahora son más exageradas, más grandes, más aparatosas las cirugías. Exacto. Es como retomar que se tienen que ver como lo más naturales posibles, lo más amigables posibles. Sí. De hecho, las cirugías, comparadas con las que hacíamos hace 20 años, son un dulce. O sea, hacíamos cirugías muchísimo más aparatosas hace 20 años que las de ahorita. Ahorita hacemos la mitad de la cirugía que hacíamos hace 20. En una cirugía normal de retiramiento hacíamos frente, hacíamos cuello amplio.
era el doble de cirugía que lo que hacemos hoy como rutina. Sí se han venido disminuyendo, excepto en párpados, que es donde se ha tratado de ampliar, hacer cantoplastías, cantopexias, y ahí hay un margen de error que ya se sale. O sea, fue como un recordatorio, estamos haciendo cirugía estética, no estamos haciendo cirugía reconstructiva ni cirugía experimental. Claro. Tenemos que proveer un resultado constante, predecible. No podemos estar jugando con los extremos. Ahora, lo que decía Fercho es importante. Más o menos empezó a semblantear Fercho. Cuando algo te queda chueco, pero lo puedes componer muy fácilmente, no tiene chiste, ahí sí nos arriesgamos. Pero, por ejemplo, si tú ya le pusiste grasa a una paciente, para luego quitarla es muy, muy difícil, si no imposible. Claro. Si tú ya dejaste un ojo que no... es muy difícil, si no imposible corregir. Claro. Entonces, arriesgamos donde la solución es sencilla. Por ejemplo, ponemos un injertito que se nos va pero podemos poner otro, no tiene gran chiste. Pero donde ya la solución no se puede o es muy difícil, ahí es donde mejor no arriesgamos, porque si no nos salimos del concepto de cirugía estética y nos volvemos cirugía reconstructiva, que es donde arriesgamos más. Pues no, está la verdad buenísimo, interesantísimo el tema. Y sobre todo, pues, padre ver que hay nuevas tendencias, que sigue creciendo y que hay gente que sigue experimentando en los laboratorios y tratando con pacientes con cosas que ya son comprobables y que son eficientes y buenos. Y es una maravilla que usted haya ido y nos traiga todas las novedades aquí al garaje. Y nos quedan otros detallitos para la próxima. Me parece excelente. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias, doctor. Gracias, Lo esperamos el jueves y nos vamos a un corte comercial, pero regresamos con más Algarabía.